Hola chicos, bienvenidos. En el video de hoy vamos a dar la introducción a un tema bastante importante para la materia de fenómenos de transporte. Se trata sobre los mecanismos de transporte molecular. Como tal, ya vimos con el álgebra vectorial y tensorial los fundamentos matemáticos que necesitamos para poder modelar fenómenos de transferencia de momentum, de transferencia de calor o de transferencia de masa. Sin embargo, hoy vamos a intentar comprender los conceptos, a introducir las ecuaciones que representan dichos mecanismos de transporte. Entre los mecanismos principales podemos encontrar al transporte molecular de calor. Podemos toparnos en la vida diaria, por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo, donde tenemos una varilla metálica que está siendo expuesta a una fuente de calor por uno de sus extremos. Lo que sucede acá es que la transferencia de calor al resto de la varilla se va a efectuar desde el punto donde se localiza la fuente de calor y se va a transferir hacia el resto de la varilla. Sin embargo, tenemos que preguntarnos aspectos como ¿qué mecanismo de transferencia se está efectuando? Se está efectuando la transferencia de calor mediante conducción, mediante convección, mediante radiación. Entonces, todos ese tipo de preguntas, esos conceptos, tenemos que empezar a definirlos y plasmarlos. Otro tipo de transporte molecular es el transporte de masa. En la ingeniería, generalmente vamos a encontrarnos con tanques que almacenen gases. Por ejemplo, en el ejemplo podemos encontrar un tanque que almacena nitrógeno y otro tanque que almacena oxígeno. Sin embargo, probablemente necesitamos extraer cierto porcentaje o contenido de nitrógeno y cierto porcentaje o contenido de oxígeno. Podemos ver que tienen que estar conectados mediante un sistema de tuberías y válvulas, y a partir de esas válvulas vamos a poder determinar qué concentración vamos a sacar de acuerdo a las características que nos pida el problema. Pero cuando llegue el momento de que se abran ambas válvulas, siempre va a haber la transferencia de masa desde un tanque y desde el otro. Y en ese momento es cuando se va a determinar cuál molécula se va a transferir, en qué dirección, qué molécula tiene prioridad con respecto a el tamaño de la misma y cosas o situaciones del estilo. También generalmente vamos a poder encontrar la transferencia de momentum. Es un tema muy general que se conoce también como flujo de fluidos. Dentro de la industria, la mayor cantidad de tuberías que se encuentran en la misma van a transferir vapor saturado, vapor sobrecalentado, agua como tal de enfriamiento. Entonces, es bastante importante conocer fenómenos como el flujo laminar y el flujo turbulento. Es decir, si la transferencia de momentum es el producto de la masa por la velocidad, tiene que haber una masa de sustancia que se va a mover dentro de dicha tubería. Pero la forma en la que ese movimiento se realice y en la que esa velocidad se efectúe va a tener un flujo laminar o va a tener un flujo turbulento. Como tal lo denota, generalmente la turbulencia se genera cuando la velocidad aumenta. Algo que es importante notar en estos tipos de transporte molecular es que siempre tiene que existir una fuerza motriz que garantice que se va a transferir ya sea el calor, la masa o el momento. Esta fuerza motriz, en este caso de la transferencia de calor, es el delta de temperatura. Es decir, siempre se va a transferir el calor o la energía desde el objeto más caliente hasta el más frío, desde la parte más caliente hasta la parte más fría. En el transporte molecular de masa, la fuerza motriz es como tal el delta de concentración. Porque a estas alturas ustedes deben de conocer que siempre en la naturaleza debe de existir un equilibrio. Ese equilibrio, en el caso de la transferencia molecular de masa, es la concentración. Es decir, si queremos llegar a un equilibrio como tal, el mismo número de moléculas que se transfieren de nitrógeno debe de ser igual al mismo número de moléculas que se transfieren de oxígeno. Sin embargo, existen otras propiedades que van a delimitar el proceso, incluso la apertura de las válvulas, por ejemplo. En la transferencia de momentum, la fuerza motriz que va a necesitar el sistema para que se transfiera el momentum es como tal un delta de velocidad. Es decir, la velocidad a la que se quiere mover el flujo tiene que ser diferente para
garantizar el movimiento. ¿Cómo va a darle o qué le va a otorgar velocidad a los flujos que se transfieran en las tuberías? Las bombas, el movimiento de las bombas y la potencia de las bombas. Sin embargo, ese delta de velocidad está bastante relacionado con el delta de presión, algo generalmente conocido como una caída de presión. Es decir, siempre cuando hablamos de deltas hablamos de un estado 2 menos un estado 1. Sin embargo, en el ejemplo de presiones siempre se tiene donde se está transfiriendo el momentum en la bomba para que el fluido salga eyectado. Entonces en el estado 1 vas a tener una presión mayor que el estado 2. Por eso se le denota como caída de presión, porque siempre la presión 1 va a ser mucho mayor y cuando calcules el delta a veces sale un signo negativo. Pero poco a poco nos vamos a ir involucrando sobre la interpretación de signos, sobre establecer nuestros marcos de referencia, sobre establecer nuestras condiciones frontera y así poco a poco vamos a resolver problemas de los 3 tipos de transferencia. Ahora vamos a comenzar a conocer cuáles son las ecuaciones que rigen estos tipos de transferencia. Bueno chicos, vamos a comenzar con la ley de Fourier de la transferencia de calor. La ley de Fourier de la transferencia de calor se expresa de forma general como sigue, que es Q sobre A es igual a menos K por el gradiente de la temperatura, recordando que la temperatura funciona como un escalar y para calcular la temperatura en todas las direcciones, pues entonces en este caso tenemos que calcular el gradiente. Sin embargo, de forma más específica, podemos denotar la ley de Fourier como sigue, que es igual a Q sobre A en la dirección X, es igual a menos K por la parcial de la temperatura con respecto a X. Vamos a ir analizando parte por parte para terminar de comprender cómo se plantean este tipo de problemas. En primer lugar, Q es igual al calor transferido por unidad de tiempo, es decir, sus unidades son expresadas en joules por segundo o generalmente englobándolas en watts. Que a su vez A es igual el área de transferencia. ¿Por qué se denota aquí como tal que se está efectuando en la dirección X? Porque siempre vamos a tener que hacer un boceto, un modelo general de lo que está sucediendo en mi sistema. Primero voy a tener que identificar si la transferencia se va a estar llevando en coordenadas cilíndricas, esféricas o rectangulares. En este caso, de acuerdo a la notación que se está marcando, se está dando a entender que esta ecuación se aplica en coordenadas rectangulares. Tenemos que Q sobre A es igual al flux de calor, sus unidades son watts sobre metro cuadrado. Generalmente se engloba cuando no tienes los datos de las dimensiones en perímetro del área de transferencia, pero sí el problema te tiene que dar el área de transferencia como tal. T es la temperatura y siempre debe de estar expresada en Kelvin. Y X es la distancia que recorre la energía. Un punto que es importante señalar es con respecto a K. K es la conductividad térmica. No es una constante, porque una constante, su cantidad o su valor numérico no cambia de acuerdo a cualquier condición. La conductividad térmica es un valor numérico que es específico de cada material. La conductividad térmica se ve modificada con la temperatura. Poco a poco ustedes van a poder encontrar o identificar tablas, por ejemplo, de la conductividad térmica del aluminio. Pero esas tablas tienen que estar enlistadas a diferentes temperaturas, ya que, como les digo, la conductividad térmica no es un valor constante. Es un valor que probablemente se mantenga con un mínimo de variaciones dentro de un rango de temperatura. Pero a veces, generalmente, la mayoría de los problemas te dan valores específicos. Si, como bien, no podemos encontrar la conductividad térmica de todos los materiales a todas las temperaturas, a veces, de acuerdo a estudios que preceden el comportamiento de la conductividad térmica, se puede llegar a concluir que ese valor puede funcionar para un rango de temperaturas. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Como tal, es de una varilla cilíndrica. En este caso, se tiene que cambiar el sistema de coordenadas. Tendremos que utilizar coordenadas cilíndricas. Pero la fuente de calor va a estar sobre la cara superior o sobre la cara lateral, mejor dicho, de la estructura.
Si bien la fuente de calor va a estar de este lado, tenemos que denotar el marco de referencia. El marco de referencia va a ser como tal colocar nuestro sistema de coordenadas. En este caso, el sistema de coordenadas pues tienen que ser cilíndricas. Cuando denotemos el sistema de coordenadas, tenemos que colocar el origen o el punto donde los ejes van a salir proyectados, justo donde se está colocando la fuente de calor. En este caso se colocó justo en ese punto porque podemos denotar que la fuente de calor parte de ahí. Obviamente es un dibujo a escala bastante ilustrativo. Sin embargo, podemos observar que la transferencia de calor se va a efectuar desde esta cara y va a ir sucesivamente moviéndose a lo largo de la varilla. Eso significa que el área de transferencia va a ser justamente esta cara de la varilla, colocando aquí que este va a ser mi eje en R y este va a ser mi movimiento en Z. Si bien podemos observar que el área de transferencia de calor se denota por ese círculo, recuerden que cuando se está transfiriendo el calor de forma molecular, entonces las moléculas que están en primer contacto con la fuente de calor van a transferirle el calor a la siguiente capa de moléculas y a la siguiente capa de moléculas y así sucesivamente. Sin embargo, ese movimiento va a ser como si partiéramos en rebanadas un pedazo de jamón. Si partimos en rebanadas el pedazo de jamón, entonces voy a tener rebanadas que van a ser completamente circulares y la transferencia de calor se va a efectuar en dirección Z. ¿Cómo se va a modificar un poco esta estructura en general? Bueno, se va a seguir denotando Q sobre A, pero ahora en la dirección Z, que va a ser igual a menos la conductividad térmica del material que se esté trabajando, que se va a estar multiplicando por la derivada parcial de la temperatura con respecto a Z. ¿Por qué con respecto a Z? Porque el movimiento se está efectuando en Z. Bien chicos, vamos a continuar con la ley de Fick de la transferencia de masa. La ley de Fick de transferencia de masa generalmente se expresa como d de A sobre A igual a menos d de AB por el gradiente de la concentración de A. La concentración también se denota como un escalar, por lo tanto se puede calcular cómo se va a modificar la concentración en todas las direcciones, por eso el gradiente. Ya de forma más puntual, podemos encontrar que la ley puede ser expresada de esta forma. Por ejemplo, tenemos J de A sobre A en la dirección X, que es igual a menos la difusividad de A en B, multiplicado a su vez por la parcial de la concentración de A con respecto a X, donde J de A es la cantidad de masa transferida del componente A por unidad de tiempo. Sus unidades van a ser expresadas en mol por segundo. A es igual al área de transferencia de masa, en este caso metros cuadrados. La difusividad de A en B es la difusividad másica, también conocido como el coeficiente de difusividad de A través de B. Sus unidades se expresan en metro cuadrado sobre segundo. C de A es la concentración molar del componente A expresada en mol por metro cúbico. Y X es la distancia que recorre A para difundirse. Sus unidades también se expresan en metros. Cabe señalar que, al igual que la conductividad térmica, la difusividad o el coeficiente de difusividad de A en B puede encontrarse en tablas si es que el problema no lo proporciona. Es exactamente lo mismo encontrar el coeficiente de difusividad de la sustancia A en B que de la sustancia B en A. Por ejemplo, si se quiere difundir helio en aire, bueno, va a valer exactamente, bajo las mismas condiciones de temperatura, el coeficiente de difusividad de aire en helio. Bueno, ahora vamos a analizar el siguiente tipo de transferencia. Ahora vamos a analizar la ley de Newton de la viscosidad que se aplica en la transferencia de momentum. Antes tenemos que analizar este ejemplo que es bastante común, pero nos ayuda a comprender cómo va a plantearse el mecanismo. Primero nos vamos a imaginar que estas dos líneas son dos placas que se encuentran divididas sobre un fluido, pero este fluido se encuentra en reposo.
Eso significa que estamos en un estado estacionario, pero ojo, también se puede tener un estado estacionario en movimiento. Luego tenemos la placa inferior puesta en movimiento. Eso significa que poco a poco esta placa inferior va a adquirir una velocidad. Pero si el fluido que se encontraba en medio antes se encontraba en reposo, entonces en esta siguiente etapa vamos a poder encontrar que esas pequeñas capas moleculares que estaban justo pegaditas en la placa inferior que comenzó a moverse, también se van a comenzar a mover. Y por lo tanto, entonces le van a contagiar el movimiento a las capas superiores que se encuentran justo por encima de ellas, y así sucesivamente, poco a poco. Después vamos a obtener una distribución final de la velocidad para un flujo estacionario. Eso significa que vamos a obtener un perfil de velocidad. Aquí el perfil está en formación y aquí el perfil está completamente terminado. Es decir, ahora todo ese líquido, ese fluido que estaba dentro, entre las placas, va a estar en movimiento, en un movimiento constante. Aquí estamos utilizando un par de conceptos, entre ellos el flujo estacionario y algo que se le denomina flujo transitorio y algo que también termina denominándose como flujo turbulento. Tres estados que como tal me van a ayudar a comprender los problemas. Puede uno estar en estado estacionario cuando estás estático. El sistema puede encontrarse en estado estacionario cuando está en reposo, pero también puede encontrarse en estado estacionario cuando está en movimiento. Eso significa que cuando los cambios son tan pequeños con respecto al tiempo, entonces vas a continuar con un estado que prácticamente no cambia. Por eso se dice que puedes estar en estado estacionario en reposo o puedes estar en estado estacionario en movimiento. Un estado transitorio es un estado en el que el cambio se está efectuando, pero estamos hablando de tiempos bastante pequeños y el cambio es notable. Un estado en estado transitorio puede llegar a un estado en flujo laminar o un estado en flujo turbulento, es decir, cuando el movimiento se realiza de forma ordenada, entonces estamos en estado con flujo laminar, y cuando el movimiento se realiza de forma desordenada o caótica, entonces nos encontramos en un flujo turbulento. Ahora bien, ¿pero qué pasa si ese líquido que está entre las placas es agua? Bueno, pues entonces el movimiento se va a efectuar pues de forma muy calmada, tranquila, de acuerdo a la velocidad que se efectúa en la placa inferior. Pero si el fluido cambia y ahora tenemos entre las placas miel, entonces vamos a encontrar que esa miel va a tener una cierta resistencia al movimiento. Ahora vamos a encontrar un nuevo concepto. Este concepto es el concepto de la viscosidad, la resistencia a fluir, y es diferente a todas las sustancias porque su naturaleza va modificándose, su naturaleza varía. Ahora bien, si como tal cuando se quiere transferir el movimiento de la placa inferior justo en la capa de moléculas que se encuentra en la parte superior y así sucesivamente, esas moléculas están ofreciendo una resistencia al movimiento, están ofreciendo una fuerza. Sin embargo, esa fuerza está siendo aplicada de forma paralela al movimiento de la placa. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder cuando se adquiere un estado final de movimiento? Bueno, entonces esa fuerza o esa resistencia que se estaba efectuando en la dirección del flujo del fluido va a transferirse en toda el área que me permita el sistema. En este caso, si son dos placas y se encuentran en coordenadas rectangulares, podemos denotar que el área de transferencia del sistema la vamos a ver desde la cara que está justo del lado izquierdo de las placas. Pero si lo vemos de frente, entonces las placas van a verse en este sentido y entonces el área de transferencia de movimiento va a ser este pequeño rectángulo que estoy denotando ahí. Si el sistema de coordenadas fue plasmado como X en la dirección del movimiento
y en la distancia que va a estar de separadas las placas, entonces aquí vamos a poder encontrar que nuestro marco de referencia justo en este punto va a ser y para arriba y va a ser z a la izquierda, y entonces vamos a poder encontrar esta área de transferencia de movimiento. Ahora bien, esa fuerza que fue aplicada sobre esa área de transferencia se puede denotar como un tensor de segundo orden tau en XY. ¿Qué es lo que va a denotar cada uno de los subíndices de ese tensor? Bueno, va a denotar que esa fuerza fue aplicada en la dirección X, pero fue aplicada sobre un área de transferencia en Y. Eso es lo que van a representar los subíndices de este tensor de esfuerzo. Ahora vamos a proceder a encontrar la notación final de la fórmula. La expresión final de la ley de Newton de la viscosidad o de la transferencia de momentum queda como sigue. Tau de XY es igual a menos mu por la parcial de la velocidad en X con respecto a Y, donde tau de XY es el esfuerzo cortante o flux de momentum. X representa la dirección en la que se mueve el fluido y Y la dirección en la que se transfiere el movimiento. Es prácticamente la dirección del área de transferencia. Sus unidades son newtons sobre metro cuadrado. Mu es la viscosidad del fluido expresada en pascal segundo y V sub X es la velocidad del fluido en la dirección X, expresada en metros por segundo. Y es denotado como el espesor del fluido expresado en metros. Podemos generalizar la expresión de la ley de Newton de la viscosidad como este tensor de segundo orden que es igual a menos mu por el gradiente de velocidad. Esto significa que como tal sabemos que el gradiente es un operador diferencial vectorial, entonces vamos a obtener algo que se conoce como una diada de velocidad. Es decir, si a pesar de que la transferencia en la que se está efectuando o la dirección de la transferencia de ese movimiento es en la dirección X, bien podemos calcular en todas las direcciones la velocidad y el flujo de dicha sustancia. Bueno chicos, hasta este punto vamos a dejar la introducción a las ecuaciones de transferencia molecular de momentum, calor y masa. Nos vemos en próximos ejercicios.